bendecidos, ¿verdad? Amanecimos, que es lo principal, y que Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero el día de hoy, hermanos, estaremos hablando de lo que hemos estado hablando hace 2, 3 y 4, 5 semanas atrás, ¿verdad? En realidad es una serie ya bastante... empezamos esta nueva serie, pero también la que terminó se llevó casi 6 meses, así que esta que estamos iniciando, lleva ya unas 2 o 3 semanitas, ¿verdad? No sé si alguien se acuerda de lo que es la serie. Si no se acuerdan, le preguntamos al hermano Luis. ¿Si se acuerdan o no se acuerdan? El del domingo pasado y toda la serie. El verdadero evangelio, ¿ah? Pero toda la serie se llama La importancia del discipulado, ¿verdad? Estamos en lo que era el evangelio. Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la gran historia. Acuérdense que terminamos el punto número 1, que era el evangelio, el verdadero evangelio, y miramos algunas cosas de los falsos evangelios, por lo menos miramos 4 de ellos, y también estuvimos mirando lo que es el verdadero evangelio, ¿verdad? Pero el día de hoy estaremos hablando de la gran historia. Entramos a otro tema, y realmente vamos a estar llevándonos 2 semanas para hablar de esto, y los miércoles ahí en nuestros centros de acción también estamos ampliando un poquito lo que es el tema. Pero créanme, los temas están muy buenos, muy interesantes. Yo sé que a muchos de nosotros, al menos a mí, me ha gustado, he aprendido mucho. Gracias, hermano Luis, por Dios lo está utilizando para dar estas series, ¿verdad? Y están muy, muy, muy buenas. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, y nos vamos a ir ahí al pasaje bíblico de Juan 1, 43 y 46. La gran historia. Lo tengan, hermanos, pueden decir amén. Y antes de leerlo vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios nos dé luz, nos dé ahí discernimiento, Dios nos siga utilizando. La importancia del discipulado. Nuestro tema el día de hoy, la gran historia. Amén. Juan 1, 43 al 46. Amén. ¿Ya lo tenemos? ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Oramos y leemos nuestro pasaje bíblico, ¿verdad? Ahí en Juan 1. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor que estás en los cielos, Padre de la gloria, Padre eterno, nada, Señor, podríamos hacer, Señor, si no estuviera en la Biblia, Señor, toda la historia de la redención, toda la historia de la bondad, de la misericordia, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo, Señor, a tener esa paz, Señor, que tenemos ahora con Dios, Señor. Aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, usted se compadeció de nosotros, Señor, y nos dio vida juntamente con Cristo, Señor. Gracias, porque es un precio, Señor, que no podemos pagarlo con nada. Únicamente tuvo que ser usted, Señor, pagando ese mismo precio, Señor, para redimirnos, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, trae luz, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, Señor, y haznos, Señor, apasionar, Padre, por la persona de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias por cada hermano que estará presente y los que no estarán, Señor, te los ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya tenemos ahí nuestro pasaje, hermanos. Dice nuestro pasaje: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera comenzar con decirle que toda la Biblia habla de un relato glorioso, de un relato no solamente meramente histórico, sino que de un relato de redención, de un relato de bondad, de misericordia, de paz, de amor,
pero también habla de un relato de ira. Todos nosotros podemos decir que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios tiene infinitas bendiciones para nuestra vida, pero también la Biblia dice que tenemos un Dios celoso y un Dios de ira. Amén. Pero fíjense que todo apunta desde principio a fin, todo apunta a la persona de Jesús. Toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está apuntando a la persona de Jesús. Nosotros podemos abrir un libro en el Antiguo Testamento y nosotros deberíamos de ser capaces de discernir dónde está Jesús en esa parte de la Biblia. Si nosotros perdemos de vista a Jesús, vamos a correr el riesgo de caer en una enseñanza falsa. La Biblia, hermanos, cuando nosotros comenzamos a leerla, cuando nosotros comenzamos a estudiarla, a escudriñarla, a pasar tiempo con la Biblia sola se va interpretando. Y yo, en tiempos pasados, cuando uno abre un pasaje bíblico y uno lo quiere interpretar y agarras nada más ese pasaje bíblico y lo quieres interpretar y parece que no hay luz, y parece que en vez de quererlo interpretar te confundes más. Uno debe de aprender una de las reglas: leer antes y después de tu texto. Y si aún así no le encuentras su interpretación, lee todo el libro. Y si no le encuentras la interpretación a ese mismo texto, vete al inicio, a la historia. Una de las cosas que a mí me fascina era precisamente cuando estaba en la escuela, era lo que era la materia de historia. Me gustaba mucho, me apasionaba, no sé por qué. Me gustaba conocer. Y una de las cosas que yo miraba cuando nos daban un libro de historia era: ¿alguien de ustedes ha comenzado a leer un libro por la mitad? No, ¿verdad? Y hay mucha gente que sí lo hace. De hecho, hay algunos libros que no necesitas ir al inicio para saber de qué habla el final. Con el simple hecho de que lo abras a la mitad, sabes de lo que más atrás está hablando. Más o menos te das una idea. Pues la Biblia no es así. La Biblia tienes que empezar desde cero hasta su final y interlazar los textos, conectar los textos. Porque si no es así, corremos el riesgo de sacar cualquier clase de enseñanzas. Fíjense, en la gran historia veremos algunos de los atributos de Dios: el Dios creador, el Dios soberano, el Dios trino, el Dios redentor, el Dios perfecto, el Dios salvador, el Dios todopoderoso, el Dios perfecto. Eso es a través de toda la historia. Usted puede leer una historia, por ejemplo, el hermano mencionó el libro de Esther y uno dice: pues yo no miro a Jesucristo aquí. Bueno, pues tienes que entender toda la historia de redención que hay en toda la Biblia, para que puedas entender que del pueblo de Israel, los judíos, Dios preservó a ese pueblo cuando estaba Esther. ¿Para qué? Para que de ahí saliera el Mesías. Cuando la Biblia se lee fuera de su contexto general, no deja de ser una simple historia de personajes bíblicos. Si usted agarra una historia porque le gustó el libro de la historia de José, usted puede salir fascinado con José. Puede decir: mira José, cuánto sufrió, lo vendieron, cómo lo llevaron de un lugar a otro, cómo estuvo preso injustamente. Y toda la historia giró en torno de José y el héroe fue José. En parte sí, pero detrás de la historia de José Dios tenía un propósito. Y es Dios quien lo estaba utilizando. Pero ahora miramos aquí lo que era Juan 1, 43, 46. Y aquí se narra un hecho, hermanos, un hecho que pasó cuando Jesús estaba iniciando su ministerio. Fíjense, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Aquí en el versículo 43, a lo mejor a Jesús se le ocurrió, ¿verdad?, pasar ahí por Betsaida. Así es. A Jesús se le ocurrió, dijo: no tengo nada que hacer, voy a pasar por aquí. Así es. No, ¿verdad? Dios tiene un propósito, hermanos, para cada persona. Dios llega a tiempo a la vida de cada persona.
Dios tenía que pasar por ahí porque tenía algo que hacer. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. La palabra Betsaida quiere decir casa de pesca, hermanos. Lo que nos arroja una información un poquito más probable que algunos de sus discípulos de Jesús se dedicaran a esta actividad. No todos. Por ejemplo, tenemos a Leví, que era cobrador de impuestos, ¿verdad? Y algunos otros tenían otras ciertas actividades, pero al menos Pedro y su hermano, y aquí por lo menos Felipe y Natanael venían de ese lugar de actividad pesquera. A lo mejor eran pescadores o a lo mejor eran comerciantes, ¿verdad? Pero una de las cosas que hay en estas regiones, que son las comunidades que se dedican a la pesca, por lo general son una región próspera, ¿verdad? Entonces, algunas ciudades son importantes por sus puertos y suelen ser prósperas económicamente. Pero en esta ocasión Jesús se le ocurre pasar por Galilea. Y quiero usar esta palabra en forma irónica porque Jesús no se le ocurrió, tenía algo que hacer ahí, ¿verdad? Siempre Jesús tiene un plan para cada vida. Sino que siendo el Rey y el Salvador, el Hijo de Dios, tenía una tarea por cumplir. Y Betsaida no era la excepción. Tenía que pasar por ahí nuestro Señor. Y se encuentran con otros dos que vendrían a ser de sus discípulos, Felipe y Natanael. Pero ahora fíjense ustedes, en el versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Una pregunta muy importante, ¿cómo este señor Felipe, cómo sabía que la Biblia hablaba de Jesús si no tenían ni el Nuevo Testamento? Fíjense que una de las cosas que tiene el judaísmo, y creo que el hermano lo recalcó la semana pasada, era acerca de que a edad muy temprana los niños son llevados a las sinagogas o a los templos. Y por lo menos el niño a cierta edad, de 8 a 12 años, ya se debe saber los primeros 5 libros. Nosotros no nos sabemos ni Juan 3:16 bien, ¿verdad? Y si lo dice alguien nos enojamos porque ya nos los ganó. Pero los niños así son educados. Hay una reverencia desde pequeño en esta religión. Pero fíjense que los fariseos, los que eran los maestros, los escribas, no habían podido detectar a Jesús. Los que se dedicaban a estudiar la Biblia, los que se dedicaban a escribir, los que se dedicaban a interpretarla. Pero aquí Felipe, algo pasó en Felipe, hermanos. Algo pasó en Felipe. Que miren, apenas vamos en el capítulo 1, y ya Felipe, por algunos de los hechos de Jesús, por algunas de las cosas que Jesús hacía, ya lo había reconocido como el Mesías. Y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos quién es Jesús. Quiero recalcar esta oración, este conjunto de palabras que Felipe exclama aquí. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Ellos eran cautivos, hermanos, de Roma durante muchos años, y durante otros años atrás, 700 años atrás, el profeta Isaías había ya declarado que vendría un Mesías, un príncipe de paz, aquel que iba a sufrir la transgresión por el pueblo. En esos 700 años, alrededor de 700 años, el pueblo judío había sido cautivo por muchos países, por muchos imperios bíblicos. Entonces Felipe le dice, hemos hallado al Cristo, al ungido, al enviado. No solo Moisés habló de él, sino los profetas. ¿Cómo es que ellos sabían de este Mesías? Me llamó la atención mucho una de las frases de un señor llamado John Piper, no sé si el hermano lo conoce, y dijo que el nacido de nuevo, no hay otra mayor satisfacción de conocer la historia de redención. Y si no es así, lo que motiva a un nuevo creyente, a un nuevo cristiano, a un nacido de nuevo, entonces lleva la posibilidad de desviarse de la verdadera historia.
Fíjense, a los niños desde pequeñitos les enseñan lo que es la Torá. ¿Saben lo que es la Torá? Los primeros 5 libros. Eso se le atribuyen a Moisés. Y en esta religión, en el tiempo de Jesús, se acostumbraba que los sábados se iba a las sinagogas y se leía un pasaje bíblico. Y no leían el Nuevo Testamento, recordemos que no lo tenían. Leían el Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y si no, vayamos ahí a Lucas 24, 27. Y entonces van a conocer y van a saber lo que Jesús mismo narra de Él mismo. Ahora Jesús explicando a 2 que venían de allá de conocer, a lo mejor habían presenciado el hecho tan horrendo de crucificar al Mesías. Y muchos, y estas 2 personas, yo me imagino que venían decepcionados y decían, mira, el Cristo, ¿qué no Felipe dijo que este era el Cristo, el ungido? ¿Qué no la multitud lo seguía? ¿Alguien lo tiene, por favor, que me lo lea? Lucas 24, 27. Gracias, hermano. De Emaús. El otro día estábamos hablando acerca de más o menos qué distancia había de Emaús a Jerusalén y más o menos calculábamos, ¿va? No es una cifra exacta, pero más o menos tenía la distancia de unas 40 millas. Ahora usted imagínese un poquito el camino como eran aquellos entonces. No tenían carros, no tenían bicicletas, no tenían motos. Lo más probable es que iban a pie. Había mucho tiempo para ir platicando de todo. Y como esa era la noticia del día, tenían mucho de qué hablar. Oye, es que no, Pedro le negó, y que no, Felipe había dicho que sí era el del que hablaba la Biblia. Pues no, era un charlatán. Y a lo mejor el otro le decía, no, pero mira todas las cosas que hizo, mira la pesca milagrosa, mira aquel ciego que sanó, aquel Bartimeo. No, pues definitivamente no es el Cristo. Y de repente se le acerca a alguien ahí a la par y comienzan a platicar y se involucra en la plática y le dicen, oye, pues, ¿de qué van hablando? ¿Qué acaso no sabes lo que acaba de pasar? Que al hijo de José, aquel que decían que era el Mesías, lo crucificaron. Y empezaron a hacer todo, a narrar todos estos hechos. Y ahora Jesús se presenta ahí en Lucas 24, 27. En el 26, hermanos, Jesús los reprende. Dice ahí, oh insensatos, dice. No sé si lo alcanzan a leer por ahí. El 25. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Yo me quiero imaginar que Jesús primero se lo llevó al Génesis y después se lo llevó al Éxodo y se fue por números. Y imagínense, esto era un instituto bíblico intenso. Pero lo más sorprendente, hermanos, ¿qué pasa? Vaya conmigo ahí al 31. Después de que Jesús les explica todas estas cosas, y yo me imagino que aquellos se quedaron asombrados de las palabras de Jesús. Y el 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Así es que todo lo demás no vale nada cuando se pierde el sentido a la gran historia. Todo pierde el valor si no está Cristo centrado en la gran historia. Hoy miramos a muchas personas sacando textos de los libros para aplicarlos y para justificar ciertas cosas que hacemos. Cuando la historia dice que tenemos perdón en Cristo Jesús, tenemos redención para todo aquel que cree, dice Romanos. El apóstol Pablo en Romanos 3:8 dice, así
Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Estas son palabras y están escritas en Filipenses 3:8, inspiradas por el Espíritu Santo. En realidad, no sé si nosotros podríamos decir, así como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura para seguir a Cristo. Amén. Este ha sido un devocional, hermanos, y en el transcurso del servicio estaremos hablando de la gran historia y vamos a aprender mucho, ¿verdad?, del día de hoy. Gracias, hermano.